Ahora vamos a formar hidruros con elementos del grupo 16 y 17. Recordamos que sus valencias eran 1 y 2 respectivamente. ¿Qué pasa? Que estos hidruros en disolución tienen propiedades ácidas, de ahí que podemos llamarles también, o se referirán a ellos en los libros, como ácidos y drácidos. Pero esto solo pasa con los del grupo 16-17. Bueno, ¿cuál va a ser su fórmula? En este caso, como el hidrógeno es menos electronegativo, se pone el hidrógeno primero. Y el elemento, voy a llamarle por ejemplo A, me da igual, algo genérico, como es más electronegativo, se coloca detrás. Se intercambian las valencias. ¿El hidrógeno con cuánto actuará? Con una carga positiva. ¿Estos con cuántas cargas negativas? Depende, con una carga negativa o dos cargas negativas. En general voy a poner menos V. Se intercambiarán las valencias, como siempre. Pongo la H y la A, el hidrógeno le pasa un 1, que iría aquí, pero no se pone, y el elemento A le pasa su valencia, ya sea 1 o sea 2. Pues bueno, esta será su fórmula, muy sencilla. Así que si, por ejemplo, combino el hidrógeno ¿con quién? Con el flúor, pongo primero el hidrógeno, que es menos electronegativo, y luego el flúor. El hidrógeno le pasa 1 y el flúor, ¿cuánto le pasa? 1. Se quedaría así, HF. Una aclaración, que no se extrañe ver en algunos libros H2F2. ¿Por qué? Porque se unen dos de HF para formar una molécula. Pero bueno, esto lo comento como curiosidad, que no se extrañe si lo veis. Si se une el hidrógeno con el cloro, pongo primero la H, luego el cloro, ¿y qué pasaría? Que se intercambian las valencias. El hidrógeno le pasa 1, el cloro le pasa 1, quedaría igual. Con el bromo, bueno, pues lo mismo. Pongo hidrógeno, pongo bromo, el bromo le pasa 1, el hidrógeno le pasa 1 y queda igual. Con el yodo pasaría lo mismo. Pongo hidrógeno, pongo yodo y ¿qué pasa? Que el hidrógeno le pasa 1 al yodo y el yodo, como tiene valencia 1, le pasa 1 al hidrógeno. Así que los de esta columna quedarían de esta forma. ¿Y si se junta hidrógeno con oxígeno? Bueno, ese ya sabéis cuál es. Pongo el hidrógeno, pongo el oxígeno. Como el oxígeno actúa con valencia 2, le pasa un 2. Ese sería el agua, que todos conocéis. Hidrógeno con azufre. Primero pongo el hidrógeno, luego el azufre. Como el azufre tiene valencia 2, le pasamos el 2 al hidrógeno. Hidrógeno con selenio. Pues lo mismo, como el selenio tiene valencia 2, le pasamos ese 2 al hidrógeno. Veis que es muy fácil de formular y como cualquier compuesto, todos estos compuestos quedarán con carga cero, serán neutros. ¿Por qué? Porque si no, no serían compuestos, le llamaremos iones. Ahora vamos a nombrar esta serie de hidruros. Primero voy a nombrarlos todos con prefijos multiplicadores. El primero, H2O. Bueno, este es un caso un poco especial porque, como va con oxígeno, se nombra como óxido. ¿Qué diríamos? Óxido de, y como lleva dos hidrógenos, dihidrógeno. Pero esto es muy raro verlo así, ¿vale? Podríamos nombrarlo así, pero no es la nomenclatura que solemos utilizar para el agua. El siguiente, hay un azufre, pues pondré sulfuro de dihidrógeno. Alguno dirá, oye, pues yo he visto en apuntes o libros que pone prefijos multiplicadores y no dicen dihidrógeno, solo sulfuro de hidrógeno. Bueno, ahí en este caso solo puede actuar con una valencia, no sería necesario poner el di, pero se puede poner el di, incluso en la UPAC lo veréis como ejemplos con el di. El siguiente, tengo un selenio, selenuro de dihidrógeno. Yo sí voy a ponerle el prefijo. El siguiente, teluro, pues telururo de ¿qué? De dihidrógeno. El siguiente, ¿qué viene? El flúor, ¿no? Pues con el flúor,
¿qué vamos a formar? Fluoruro de hidrógeno. Pongo fluoruro de, y como va con hidrógeno, hidrógeno, monohidrógeno, eso sí que no lo voy a poner. El siguiente con el cloro, cloruro de, y de nuevo, hidrógeno. ¿Veis? Todo el rato igual, muy fácil. Con el bromo, bromuro de hidrógeno. Cada vez me estoy yendo más abajo y casi no me cabe. Y por último el del yodo, yoduro de hidrógeno. Sencillo. Ahora, si utilizamos el nombre de hidruro progenitor, que es el que utilizamos en la nomenclatura de sustitución, los nombres especiales, al H2O le llamamos como oxidano. Oye, ¿y sigue estando permitido agua? Sí, pasa lo mismo que con el amoníaco. Agua sigue estando permitido, pero si voy a utilizarlo como un compuesto base para formar otro, tengo que basarme en la palabra oxidano, no puedo utilizar la palabra agua. Pero si me ponen solo el H2O, le puedo llamar agua y es correcto. Ahora, H2S viene del azufre, pues este es el sulfano. El que procede del selenio se llama selano. El que procede del teluro, telano. El que procede ¿de quién? Del flúor se llama fluorano. El que procede del cloro, clorano. El que procede del bromo, bromano. Y el que procede del yodo, yodano. Bastante fácil. Ahora, hidrácido, ¿qué hemos dicho? Este mismo hidruro, cuando está en disolución acuosa, está diluido, tienen características de ácido y entonces podemos utilizar una nomenclatura especial, como si fuesen ácidos, pero con una terminación particular, la terminación hídrico. Para el agua, bueno, para el agua alguna vez ponen ácido hídrico en algún libro, pero no se suele llamar de esta forma, así que ahí no pongo nada. Para el sulfuro, pues será ácido. Para el ion sulfuro, me refiero al azufre, ácido ¿qué? Sulf, y pongo la terminación hídrico, que no se nos olvide la H. El del selenio, ácido selen hídrico. Importante, si os fijáis, ácido lo estoy poniendo en mayúscula, pero sulfídrico, selenhídrico en minúscula. Eso es importante, no debo poner esto empezando en mayúscula. Algunos profesores no dan importancia, no lo van a poner mal, pero si un profesor es riguroso y ponéis el sulfídrico empezando en mayúscula o selenhídrico empezando en mayúscula, no sería del todo correcto, así que cuidado con eso. El del teluro, pues de nuevo, si está en disolución acuosa, ácido telurídrico. El del flúor, en disolución acuosa, ácido fluorhídrico. El del cloro, pues ácido clorhídrico. Veis que es sencillo, tardo más en escribirlo que en explicarlo realmente. El del bromo, ácido bromhídrico. Y el del yodo, cuidado que esta vez eso da un poco de problemas al nombrarlo, ácido yodhídrico. ¿Vale? Ya están todos. Pero una aclaración muy importante. Si a mí me dicen nombrar este compuesto y no pone al lado acu, de que esté en acuosa, lo correcto es decir esta nomenclatura, la normal. Por ejemplo, si utilizo multiplicadores, sulfuro de hidrógeno o sulfano, pero no lo puedo llamar como ácido porque no sabemos si está en disolución acuosa. Ahora, si está en disolución acuosa, utilizamos esta nomenclatura. Por último, en tradicional, bueno, el primero es un poco especial porque se trata realmente de un óxido. Entonces sería
óxido de hidrógeno. Pero lo normal era llamarle ¿qué? Agua, ¿vale? Utilizamos un nombre especial. El siguiente, el del azufre. Como tengo azufre, digo sulfuro de hidrógeno. Pero no tengo que indicar ninguna valencia porque es única. El del selenio, pues selenuro de hidrógeno. Muy sencillo. El siguiente, el del teluro, pues telururo de hidrógeno. Cuidado, que lo he escrito mal. Hidrógeno. El siguiente, el del flúor, fluoruro de hidrógeno. El siguiente, cloruro, porque viene del cloro, de hidrógeno. El siguiente, como viene del bromo, bromuro de hidrógeno. Y por último el del yodo, yoduro de hidrógeno. Bueno, bastante fácil, pesado de escribir, pero muy sencillo. Por último, vamos a ver una lista con los nombres progenitores de los hidruros, que es algo fundamental para poder utilizar la nomenclatura sistemática de sustitución, que es una de las que vamos a ver en el próximo vídeo a la hora de nombrar las sales binarias. Primero vamos con los hidruros del grupo 13. Bueno, algunos ya nos habían salido. El hidruro procedente del boro, borano, el procedente del aluminio, alumano. Cuidado que no es aluminano, es alumano. El del galio, galano. El del indio, indigano. Dice, ¿por qué indigano? ¿De dónde sale la G? Bueno, pues esto viene de el prefijo, de la palabra índigo. Del talio, talano. Grupo 14, el del carbono, metano. No sé si ya lo comenté en este vídeo antes, que no íbamos a utilizar carbano. Utilizamos metano, que proviene ¿de qué? De la formulación orgánica. Del silicio, silano. Del germanio, germano. Del estaño, estannano, con doble N. Del plomo, plumbano. ¿De qué? Pues bueno, de plumbeo. Del nitrógeno, azano, pero aclarar, vuelvo a repetir que amoníaco está permitido, pero está permitido para nombrar este hidruro. Cuando ya vayamos a utilizar la nomenclatura sistemática de sustitución, ahí no puedo utilizar amoníaco, ahí tengo que utilizar azano. Del fósforo, fosfano, ya no está permitido fosfina. Del arsénico, arsano, ya no está permitido arsina. Del antimonio, estivano, ya no está permitido estivina. Del bismuto, bismutano. Del oxígeno, oxidano, pero mientras que no vaya a utilizar la nomenclatura sistemática de sustitución, si lo que quiero es nombrar al H2O, agua sigue estando permitido. Del azufre sulfano, del selenio selano, del teluro telano, del polonio polano, del flúor fluorano, del cloro clorano, del bromo bromano, del yodo yodano y del astato astatano. Pues muy importante esto para el próximo vídeo, para el de sales binarias.